Epidemiología y bioestadística. Buenas tardes, mi nombre es Lex Carolina Díaz Castillo, soy estudiante en la Tecnología de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAC, en el curso de Vigilancia Epidemiológica. El día de hoy estaré presentando la definición de algunos términos como son la epidemiología y la bioestadística y otros conceptos derivados de estos dos términos. En primer lugar tenemos la epidemiología, que es la rama o la ciencia que se encarga de estudiar la distribución de las enfermedades en una población y los factores que influyen en su aparición. El principal objetivo de la epidemiología es identificar las causas y los factores de riesgos para así prevenir, controlar y mejorar la salud colectiva. Tiene una clasificación de 4 tipos: los descriptivos, analíticos, observacionales y experimentales. Los descriptivos básicamente describen cómo se presenta la enfermedad o una enfermedad. Los analíticos buscan relaciones entre la exposición y la enfermedad. Los observacionales, los investigadores solo se limitan a observar sin intervenciones, y los experimentales en este caso no solamente intervienen los investigadores, sino que también aplican tratamientos o medidas preventivas para evaluar su efectividad. En diseño de los estudios epidemiológicos. En esto tenemos los transversales, los estudios de casos y controles, estudios de cohortes, estudios ecológicos, estudios experimentales. Podríamos hablar de los estudios transversales, que básicamente es observar una población en un momento específico, como por ejemplo una fotografía, y esto sirve para medir la frecuencia de las enfermedades y sus factores. También los estudios experimentales, que básicamente es la intervención de los investigadores aplicando tratamiento y analizando los efectos sobre la salud. Tenemos también las medidas epidemiológicas existentes. En este caso tenemos la tasa de mortalidad, prevalencia, incidencia, riesgo relativo, odds ratio o razón de momios. Podríamos hablar de la prevalencia, que es cuántas personas tienen una enfermedad en un momento o un periodo. Riesgo relativo, que compara la probabilidad de la enfermedad de enfermar entre los expuestos y los no expuestos. También los odds ratio o razón de momios, que es la probabilidad de haber estado expuesto a enfermos versus sanos, y estudiar los casos y controles, básicamente. Bioestadística. Este es el segundo término que estaremos hablando acá. Y la bioestadística es básicamente la disciplina, o es una disciplina que aplica métodos estadísticos al estudio de problemas en la salud y la biología. Su principal objetivo es organizar, analizar e interpretar datos de la salud para llegar a conclusiones fiables. Tiene 2 tipos, la descriptiva y la analítica. Básicamente la analítica se encarga de organizar y presentar los datos recolectados en tablas, gráficos, promedios, etc. Y la analítica busca interpretar estos datos y sacar conclusiones más allá de lo observado, haciendo comparaciones y probando hipótesis. Definición de enfermedad. Básicamente la definición es la alteración del estado de salud, del estado normal de la salud, y en este caso tenemos 2 ejemplos. Un ejemplo que es la diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad crónica metabólica donde el cuerpo no produce o no utiliza bien la insulina. La definición de la historia natural de la enfermedad, básicamente es el proceso que sigue la enfermedad desde la aparición del agente causal hasta su desenlace, ya sea por recuperación o por muerte sin ninguna intervención médica. Definición de salud. Ese es, según la OMS, es el estado completo del bienestar físico, mental y social. Definición de población.
es el conjunto de individuos pues, que comparten características similares o comunes dentro de un área o un grupo y que pueden ser sujetos u objetos de estudio. Por ejemplo, las mujeres embarazadas en el 2024 en la ciudad de Bogotá. Tenemos la definición de muestra, pues que nos dice que es su conjunto representativo de una población, y como por ejemplo tenemos acá de entre 200 pacientes fueron seleccionados en un hospital para hacer un estudio sobre la hipertensión, por lo cual tomaron una muestra aleatoria de 1000 personas, pues que refleja las características demográficas pues que tienen esta población. Definición de indicador. Bueno, básicamente es la medida que refleja la situación de salud o las condiciones sociales, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil, pues que nos indica las muertes de los niños menores de un año en relación a la población total en un periodo específico o determinado. Definición de frecuencia. Bueno, ese es el número de casos de una enfermedad en una población en un periodo determinado, como por ejemplo acá con la cuestión del dengue, por decir, en un año se reportan 500 casos de dengue en una región de 100.000 habitantes, entonces la frecuencia de estos casos son de 500 durante este periodo. Definición de severidad viene siendo la gravedad de la enfermedad, como por ejemplo en el caso de las hospitalizaciones por neumonía, dependiendo pues de su gravedad, dependiendo pues, de su gravedad será la hospitalización pues que se le dé. Definición de prevalencia. Bueno, es la proporción de personas con relación a la enfermedad en una población en un momento dado, como por ejemplo en el estudio de la diabetes, pues acá también tenemos que se detectan 200 casos de diabetes en una población de 10.000 personas en un momento específico, y nos daría como pues, resultado de la prevalencia sería un 2%. Definición de incidencia. Como lo habíamos dicho, resulta o es el número de casos nuevos en una población en un periodo específico, como por ejemplo si en un año se registran 50 nuevos casos de cáncer de pulmón en una población de 20.000 personas, pues la incidencia de esta enfermedad sería de 2,5 casos por cada 1.000 personas en un año. Definición de epidemia. Bueno, es el incremento súbito o excesivo de casos en una región, por ejemplo, el brote de sarampión, que es decir, en una ciudad donde la incidencia supera los niveles habituales, indica que hay un brote epidémico. Definición de endemia. Es una enfermedad que persiste en una región de forma constante. Por ejemplo, tenemos la malaria, que más que todo en las zonas tropicales, donde la enfermedad pues persiste de manera estable y bueno, es predecible a lo largo del tiempo. Definición de pandemia. Bueno, esta es una epidemia que afecta a varios países o continentes, como por ejemplo la que acabamos de pasar, que es el COVID-19, que se expandió a nivel global en el año 2020, y bueno, es un claro ejemplo y el más reciente de pandemia. Conclusiones. Bueno, ya tenemos al finalizar este trabajo sacamos las conclusiones de la importancia pues de la epidemiología y la bioestadística dentro del sector o la investigación de la salud, lo importante que es cada concepto, cada término, lo importante que es conocerlo y aplicarlo, sobre todo en nuestra área de la seguridad y salud, en el trabajo. Y bueno, en resumidas cuentas, la conclusión. Y referencias bibliográficas tenemos a Bebujan D, Dua N, Tarite 2016 y Henkin 2013. Epidemiología y estadística. Muchas gracias.